pues obviamente la nariz se localiza en el centro de la cara, se proyecta de forma anterior en un plano frontal y se compone de lo siguiente. Vamos a estudiar para una mejor estudio de la nariz, vamos a dividirla en nariz externa y nariz interna. Entonces, dentro de la nariz externa, vamos a localizar en su parte superior los huesos nasales. Si ustedes los tocan, van a sentir una porción más dura en la parte más superior de la nariz. Inferiormente a estos huesos nasales viene el cartílago o la bóveda cartilaginosa. Son un par de cartílagos que se encuentran justo en medio de la nariz, son de estructura cartilaginosa y pueden variar de tamaño. Sobre todo en nosotros que somos una raza mestiza, generalmente tenemos cartílagos más pequeños y también son un poco más delgados. Inferior a estos vienen los cartílagos de la punta. Estos cartílagos, que se llaman cartílagos alares, dan la forma y la apariencia de nuestra punta nasal. Son móviles o se articulan de una forma móvil y son los que van a determinar la forma de nuestra nariz. También estos cartílagos están a expensas de lo que es la raza. En razas caucásicas son más fuertes, los cartílagos también son más duros y en razas más latinas, más negroides, son cartílagos que tienen características más débiles, más delgados y más pequeños incluso. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a estudiar un poquito los huesos propios nasales. Aquí vemos cuál es su forma. Esto ya obviamente ya lo vieron en anatomía, pero bueno, es una forma más cuadrangular, se articulan por el centro, se articulan en su porción superior con el hueso frontal, en su porción lateral se articulan con la rama ascendente del hueso maxilar, en su parte inferior se articulan con los cartílagos superiores nasales y en su parte medial se articulan con el hueso contralateral. ¿Sale? Entonces, más o menos eso ya lo tienen que saber. Aquí está su situación esto forma una bóveda, la bóveda ósea, así se denomina. Generalmente la parte superior de la nariz, esto ya lo iremos viendo también en fisiología, no tiene mucha repercusión en la parte respiratoria. Por eso a lo mejor cuando tienen una fractura a este nivel o un colapso a este nivel, no repercute tanto en la forma, en la parte respiratoria. Esta es la nariz interna, ya la iremos viendo un poquito más adelante, pero quiero que tengan en cuenta que la nariz interna tiene también repercusión y articulación con la parte externa de la nariz. Por eso muchas veces nosotros como otorrinolaringólogos no podemos como dividir completamente la nariz en funcional o interna y en estética o externa, sino que ambas características comparten incluso algunas estructuras anatómicas. El septum, por ejemplo, el septum o tabique nasal se extiende y algunos libros denominan que es una proyección, que aquí se dobla y es una proyección del cartílago lateral superior. Aquí, por ejemplo, está la lámina perpendicular del etmoides, que esta sí tiene relación directa por la parte inferior con el hueso propio nasal. Además que se articula también con el hueso frontal y obviamente tiene sus articulaciones también correspondientes. Ok, entonces hasta aquí alguna duda que estamos estudiando sobre el hueso propio nasal. Generalmente son huesos muy pequeños y estos tienen importancia clínica en relación con las fracturas nasales. Cuando ven una fractura nasal, lo van a encontrar a este nivel y muchas veces se extiende hasta la parte de la rama ascendente del maxilar. Son huesos muy pequeñitos que prácticamente nada más llegan hasta la mitad de la cara lateral de la nariz. Entonces, generalmente se fracturan muy frecuentemente, esa es la importancia clínica. Y ya cuando veamos
nasal, aquí vemos la parte externa de la nariz y aquí la parte interna, los cortes en un nivel superior, en un nivel de hueso, en un nivel medio, donde están los cartílagos laterales superiores y a un nivel más inferior, la articulación entre los cartílagos laterales superiores y la articulación con los cartílagos laterales inferiores. Como pueden ver aquí en esta parte, se denomina área K. El área K es una área demasiado importante para la fortaleza y la estructura de la nariz, que es la articulación entre los huesos nasales y los cartílagos superiores. Y generalmente hay una transposición del hueso y el cartílago. El hueso está sobre el cartílago. Esta área, este ángulo que forma el septum nasal con el cartílago nasal superior es muy importante porque se denomina válvula nasal. Y la válvula nasal va a dar, la angulación de la válvula nasal va a dar la capacidad respiratoria y por lo menos debe tener entre 10 y 15 grados para que no haya un colapso. Como bien les mencionaba, que si aquí arriba en el huesito no tenía tanta importancia en relación respiratoria, esta parte del cartílago sí tiene una función importante, es la válvula nasal. Obviamente abajo, aquí arriba está la válvula nasal interna y aquí abajo la válvula nasal externa. Entonces, ambas tienen que tener una angulación de por lo menos 15, de 10 a 15 grados para que puedas tener la capacidad respiratoria. Si nosotros quitáramos los cartílagos de la nariz, encontraríamos la apertura piriforme. La nariz o el esqueleto nasal, únicamente hablando de hueso, encontraríamos la parte de la apertura piriforme, en donde veríamos esto. Una apertura que localiza el esqueleto interno nasal, en donde veríamos la parte vertical de la lámina perpendicular del etmoides y abajo el vómer, las cavidades nasales y estas estructuras que también tienen una parte esquelética que se llaman cornetes, que en un momento más, cuando veamos la descripción de la parte interna de la nariz, se las explicaré un poquito más a detalle. Una vez más, aquí vemos el hueso frontal, los huesos nasales, la rama ascendente del maxilar y en conjunto forman prácticamente la apertura nasal la apertura nasal o apertura piriforme de la nariz. También se estudia un piso nasal, el cual el piso nasal prácticamente es el hueso palatino, que prácticamente está, eh, o es más bien el techo de la cavidad oral. Y aquí hay defectos. La importancia clínica del piso nasal es que hay defectos que se describen cuando uno estudia el labio y paladar hendido. Esta es una fotografía real de un hueso, de un hueso nasal, o más bien de la articulación de los huesos nasales con la articulación de los cartílagos de los cartílagos superiores de la nariz. Y esto que está señalado, pues es el área K. Aquí nada más quiero que observen cómo estos huesitos son diferentes, tienen variaciones anatómicas. En ningún paciente se reconoce la misma estructura ósea o la misma estructura cartilaginosa. En cada paciente tendrán anchura, tendrán longitud, tendrán espesor diverso. Y también esta es la forma que más frecuentemente se encuentra, pero también puede haber variaciones. Puede ser que esta lámina sea un poquito más delgada, puede haber algunas proyecciones o deficiencias, incluso aquí de huesito, en las cuales se exponga un poquito más el cartílago. Esta es una vista lateral de la misma estructura anatómica, en donde podemos ver los huesos propios. Aquí se ve la articulación de la rama ascendente del maxilar. Aquí vendría el proceso maxilar. Y aquí vemos la lámina perpendicular del etmoides, seguramente con un fragmento o con una articulación del vómer aquí abajo. Y aquí el cartílago cuadrangular. Vean cómo se articula. Esto es una vista lateral para que vayan teniendo idea. Y aquí vean cómo los los cartílagos superiores son pequeños y también tienen formas diferentes. Hay unos que son más rectos, hay unos que tienen una proyección como una jiba.
Entonces, aquí vayan viendo la diversidad anatómica de las estructuras anatómicas. Aquí vemos una vista de base, un dibujo de la vista de una vista de base de una nariz. Aquí vemos cómo está el cartílago septal y cómo ese cartílago septal se alar tiene una porción medial, una porción lateral y un domo. Este cartílago alar en su porción medial está muy cortito, generalmente llegan un poco más inferior, y estos son los que, como les decía, van a dar la forma de la punta. Y aquí señala el área valvular interna, que tiene que ser entre 10 y 15 grados por lo menos para que haya una correcta respiración. En cuanto a la estructura anatómica de los huesos y cartílagos, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Ok? No, doctor. Entonces, vamos a continuar con la musculatura. También abajo de la piel y del tejido celular subcutáneo, la nariz se conforma por una estructura muscular, la cual pues nos va a dar como los movimientos que tenemos en nuestra nariz, o sea, un poquito de corrugación, la dilatación de nuestras fosas nasales también está dada por un sistema muscular que se encuentra pues por debajo de la piel. Y también la piel cuenta con un sistema musculoponeurótico, así es como en todo el rostro, acuérdense que tenemos un ESMAS, también la nariz no es excepción. Entonces, ese sistema musculoponeurótico va sobre estos músculos y también tiene una función importante. Dentro de los músculos, pues vamos a encontrar prácticamente dos grupos, el grupo dilatador y el grupo compresor. El grupo dilatador solamente se describen dos, que es el músculo nasal posterior y el nasal anterior, que en realidad muchos autores lo describen como uno solo y que solo tiene una porción anterior y una porción posterior. Y de los compresores, pues tenemos al procerus, que es el que está arriba y que se localiza un poquito con la frente, el elevador común del ala, un músculo que transcurre lateralmente y que nos ayuda un poquito también con la dilatación de las alas nasales. El músculo transversal de la nariz, que es un músculo que se localiza justo por en medio de la nariz. Y el músculo nasal en su par alar, que es un músculo más pequeño, que es parte de este músculo, del elevador común del ala, y un músculo que se encuentra por debajo, que lo que nos hace es que se deprima un poquito la punta de la nariz, que es el depresor del septum. Aquí lo vemos un poquito también en su parte, en una vista de 3/4, y aquí vemos que este autor integra el dilatador del ala nasal. Se estudian como en su conjunto, y hay que saber que por la capa eh, y por el sistema aponeurótico es por donde, es por donde, por donde discurren el sistema tanto vascular como nervioso. Entonces, eso es lo importante. Por eso, cuando nosotros hacemos algún tipo de cirugía de nariz, se prefiere ir por debajo de estos músculos del sistema musculoponeurótico o superior a estos músculos. El sistema musculoponeurótico de la nariz tiene también dos porciones, una porción superior y una más profunda. Estos ligamentos o este sistema musculoponeurótico, que también se le conoce como, pues tiene fibras ligamentarias, fibras musculosas, músculos muy, muy delgaditos, se conoce como la porción superficial del ESMAS o la porción profunda del ESMAS, que este tiene un ligamento o una porción que se ha estudiado mucho por la importancia clínica que tiene. Eh, Pitangui, que fue un médico, un cirujano plástico que también tiene varios estudios y fue un anatomista,
le puso su nombre también como ligamento de Pitangui. Es un ligamento muy fuerte que tiene la capacidad incluso de dar forma y de darle fortaleza también a la porción de la punta nasal. En nuestros pacientes generalmente se prefiere como cortar ese ligamento para liberar y para tener un mejor manejo de la punta nasal. En pacientes caucásicos se prefiere una